Hoy es 24 de abril y esta es nuestra cuarta sesión por Zoom. Bueno, antes de seguir hablando del crecimiento de la población y de revisar un poco las notas sobre el diagrama de Lexis, quería saber si hay finalmente alguna duda con respecto a las pirámides, si alguien tuvo tiempo de revisar las cápsulas, si alguien intentó hacer algo en Excel, si alguien logró hacer algo con las cápsulas, porque bueno, la próxima guía también va a ser un poquito más práctica y acuérdense que tienen información ahí para describir y también sería interesante que ustedes intentaran hacer una cápsula con sus datos del INEGI para el estado que ustedes están trabajando. Entonces, primero quería saber si había habido alguna duda con el tema anterior antes de pasar al siguiente. Y también, a ver si Iván nos puede comentar acerca de la guía y algunas preguntas que ustedes hacían como respuesta dentro de la guía. Entonces, vamos a ver eso antes de seguir con el tema. No sé si alguien tiene alguna duda. Sí, ¿sí me veo? Sí, sí te ves, Iván. Bueno, había algunas preguntas. A ver, un momento. Algunas de las personas que respondieron en la guía, pusieron en sus respuestas también preguntas. Entonces, nosotros tratamos de resolverlas. Y pues encontramos un problema para poder enviarles nuestras respuestas. Y pero de todas formas lo vamos a hacer a través de la plataforma. Bueno, a través de Zoom. Por ejemplo, alguien en la pregunta número... Un segundo, estoy buscándola. En la pregunta... Sí, en esta. En la pregunta número 3, expliquen qué fenómenos demográficos la demografía tiene un alma doble, social y biológica. Explique un ejemplo de cómo ambos factores afectan al menos un fenómeno demográfico. Alguien nos preguntó, ¿cómo podemos diferenciar un fenómeno demográfico de uno social? Entonces, lo que nosotros respondimos, no sé si ¿quién hizo la pregunta? María Fernanda hizo la pregunta y le pusimos, recuerda que un fenómeno demográfico es perceptible a través del tiempo y a nivel macro. Acuérdense que la No, y bueno, unidad de análisis... más que eso, porque sí pueden haber fenómenos demográficos que se viven a nivel micro, por ejemplo, la fecundidad yo la puedo vivir o me muero y yo la puedo vivir también a nivel muy micro, ¿no? Y muy cercano. Entonces no tiene tanto que ver con lo micro y con lo macro, sino con los fenómenos que afectan el volumen y la distribución de la población, ¿no? Eso vamos a considerar como fenómeno demográfico y eso, o sea, ustedes no se pueden poner a tratar de, dijimos claramente que en esa guía ustedes tenían que hacer las lecturas del capítulo 1 de Livi Bacci y del capítulo 1 de Belti. Sigue, Iván, perdón por la interrupción. Sí, bueno, ajá, y lo que les pusimos, justamente, por ejemplo, un fenómeno demográfico, por ejemplo, la migración, precisamente puede desencadenar fenómenos sociales. Por ejemplo, puede ser desencadenado o puede desencadenar fenómenos sociales, por ejemplo, la violencia. Entonces,
no están separados, pero justamente eso, la población es el ramo de la demografía y lo social puede, o sea, son los fenómenos en la interacción de los sujetos que también pueden ser resultado de estos fenómenos demográficos. Eso está ¿Alguien más hizo? Perdón. Eso está muy claramente en Libivachi, ¿no? Y también está en el texto en que el texto que es mío, que obviamente lo tomo esa parte del Libivachi, y entonces obviamente no vamos a poder separar algunos fenómenos, porque si la población está hecha de individuos que pertenecen a una sociedad, no vamos a poder separar tanto los elementos sociales de los poblacionales. Pero lo que ahí hablamos sobre todo es que hay un alma biológica, ¿no? Biológica tiene que ver con la parte biológica, que somos seres vivos, y lo social tiene que ver lo que somos como seres sociales. Y entonces se dice que la demografía tiene un alma biológica y un alma social, ¿no? Y que hay fenómenos que van a estar muy marcados por la edad y, por ejemplo, por los elementos biológicos, ¿no? Y Libivachi pone un ejemplo muy claro acerca de la mortalidad y cómo la mortalidad es un fenómeno que es biológico, porque nos podemos llegar a morir si nos enfermamos a ciertas edades en ciertas poblaciones, pero si ustedes piensan, hay mayores tasas de mortalidad de acuerdo a nuestras condiciones sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferentes condiciones de salud, porque hay diferente acceso a servicios. Ustedes, pues justamente vean ahorita lo que nos está sucediendo con este virus, y esto tiene que ver con mucho, el virus es más letal también producto de la misma organización social. Entonces no hay fenómenos que ustedes puedan quitarlos, no se trata de diferenciarlos, se trata de comprender cómo elementos sociales y biológicos van a estar afectando a la población. ¿Qué otra duda, Iván, apareció? Sí, también hicieron una pregunta sobre... estoy buscando. Está por aquí. Sí, se me perdió la pregunta. ¿Dónde está? No lo encuentro. No lo encuentro. Ok, ¿Dónde no. está? Es que justamente eran dos preguntas. Ah, sí. Dice, en la siguiente pregunta, igual me causa duda, pues no me queda claro del todo por qué se debe considerar a la demografía como una ciencia, como lo establece el texto de Welby. Que No es entiendo. justamente la pregunta de si la demografía es, sin duda, algún tipo de, sin duda ni debate, es una disciplina en vez de una ciencia social. Entonces, recuerden que la demografía se retroalimenta de ciencias sociales, de otras ciencias sociales, por ejemplo, de la economía, de la sociología, y lo que hace la demografía es consolidar métodos y herramientas. Por eso es una disciplina. Una ciencia social tiene sus propios métodos, tiene su propia epistemología. No, y Entonces, está bien que la gente considere que es una ciencia. Belti y muchos demógrafos van a decir que es una ciencia. La cuestión es plantear el debate, ¿no? Hay gente que dice que es una ciencia, hay gente que dice que es una rama dentro de una ciencia, pero lo que sí es que ustedes comprendan que disciplina es inferior a ciencia, ¿no? Entonces, sin duda alguna, todos consideran de que hay un elemento disciplinar, eso sí, eso no hay duda. Lo que hay duda es si es una ciencia
o si es parte de una ciencia. Y por eso es que si ustedes leen muy bien los dos textos de Belti y de Livi-Bachy, hacen una reflexión diferente acerca si la demografía es una ciencia o no. Entonces, por ahí, más bien es como ver las diferentes ramas del debate y ver si ustedes han leído los textos. Por eso es esa pregunta. De hecho, casi todos los que hicieron la guía en esa pregunta tuvieron ese error. Casi todos consideraban que que la demografía es una ciencia social, entonces la respuesta era una disciplina. No es que sea un error, si ellos consideran, pero era poner y saber si en los textos se dice que no hay duda que es una ciencia, como que si no hubiera debate, y hay un gran debate. Y entonces era plantearlos acerca del debate más que darles certezas, porque no hay certezas, hay un debate acerca sobre si es una ciencia o no. Entonces, ahí no se trataba de pensar, de decir qué es lo que ustedes piensan, sino lo que había en los textos. Ya, solamente. Ya, creo que me parece que eran las únicas preguntas que no sé si Ana vio. Ale, perdón. No, en los otros que yo califiqué no había como tal preguntas. Okay. O sea, o sea, lo único que no sé es cómo devolver como tal las guías ya calificadas, pero noté que bueno, en algunas en las que califiqué había como respuestas como un tanto incompletas y quizá eh, pues solamente hubo una donde pudo haber no quedado como tan claro lo de los ejemplos de población, o cuáles son los ejemplos de no es una población, eso, pero como tal no había dudas. Ok, ¿cuál fue entonces la que tuvieron más mal fue esta de la ciencia? ¿También? Sí, fue entre esta y la de Malthus. Bueno, yo me encontré varios errores con la forma en la que describían la crítica de Marx a Malthus y, y sí se les hicieron algunas anotaciones para que desarrollaran más la crítica que hace Marx a Malthus. Sí. Esto de que no existen leyes naturales, Uh-huh. De que no hay un crecimiento natural de la población, que Sí. tampoco hay un equilibrio. O sea, era que desarrollaran la crítica que hacía Marx a Malthus. Y que esto está bien Sí. claro en Belti, ¿no? Al final de Belti, ahí está. Y también en el texto mío hay un poquito de eso también. Sí, sí, eso. Sí. Más que era la única abierta, ¿no? Uh-huh. No, era la única que era abierta, no, no sean así. Y además, pues les hice algunos, bueno, no sé a quién, le hice un guiño a lo famosísimo que fue el año pasado de la película de Avengers Endgame, Uh-huh. de Thanos, que es malthusiano, ¿no? Que establece un equilibrio en el universo, pues más o menos, o sea, es una forma muy absurda de comparar algo que podemos ver en la realidad, pero pues es algo totalmente malthusiano. Entonces, por ahí le hice un guiño a alguien en su respuesta de Malthus. Bien, sí, ese es muy buen ejemplo, ¿no? También ahorita han aparecido bastantes maltusianos, ¿no? Gente que Uh-huh. dice que con este virus ya no va a haber sobrepoblación, ¿no? Que qué bueno, ¿no? Porque, y no, la población no está creciendo, o sea, está creciendo ahorita, pero ya no está creciendo a un ritmo acelerado como era en los años 60. Entonces, definitivamente no hay que tener miedo de que somos muchos. La idea de la explosión demográfica, ¿no? Que fue muy,
vendida en los años 70 y la gente todavía lo tiene en la cabeza, implica esta visión malthusiana de pensar que no es una distribución de los recursos lo que necesitamos hacer, sino que es más bien un asunto de la población. Entonces es... De hecho, de ujú. hecho, bueno, ahora con lo que estoy atendiendo un diplomado de bioética y ya, bueno, más o menos la primera sesión que tuvimos fue con una, creo que es una filósofa o no sé qué sea, pero se llama Frances Kissling y la primera conferencia fue justo sobre ética poblacional. Entonces metió muchísimo de los temas de demografía y lo que ella mencionaba es que el debate actualmente con respecto a, pues sí, se debe tener como, porque aparte metía temas de derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces, el debate también está un poquito en términos de la crítica de Marx a Malthus, ¿no? Y mencionaba que qué es lo que se debe como optar en cuanto al tema de los derechos reproductivos, ¿no? Sobre todo. Y dice, bueno, pues es que el problema no es que solamente deje de haber como gente, ¿no? O sea, o que dejen de reproducirse o que fuercen a las personas a que dejen de tener hijos, ¿no? Y ponía como en debate también todos estos ejemplos de las, ¿cómo se llama? El ejemplo de Guatemala, por ejemplo, ¿no? Que les habían puesto instrumentos, bueno, que son el DIU, creo, a las mujeres a las mujeres en poblaciones indígenas sin que ellas supieran, y otro ejemplo en China que fue justo en el control poblacional para que no tuvieran más de no sé cuántos, no más de 2 hijos. Y lo que Kisling mencionaba era que, o sea, lo que verdaderamente importaba era una distribución como adecuada de los recursos más que estar juzgando a la gente porque tuviera o no tuviera hijos, ¿no? O sea, pues sí, era más o menos el debate, pero solo quería mencionar eso. No, bueno, esto de lo de Guatemala no solo pasó en Guatemala, eso pasó acá, en México, muchísimo. En Guatemala fue peor porque la Universidad Johns Hopkins, que es esta universidad que todos estamos citando para los datos del coronavirus, en los años 70 hizo laboratorio para medicina para la gonorrea y todas estas cosas en los pueblos indígenas de Guatemala. Eso es todavía más grave. Este, o sea, sí. Y sí, hay un documental en Amazon que se llama eh, La nación de un hijo, ¿no? Que es una historia que relata toda esta política de un hijo que se vivió en China y todo lo que implicaba para los derechos de las personas. E incluso hay mucha documentación acerca, y creo que lo hablamos cuando estábamos hablando de los registros administrativos, de cómo muchos niños que nacieron durante esa época no tienen identidad porque no los podían registrar, ¿no? En algunas zonas rurales se permitía un segundo hijo, dependiendo de la edad de los otros niños y de la distancia que se llevaran con el niño más pequeño, podía haber un segundo hijo rural, pero no en las zonas urbanas. Entonces un montón de gente pues no existía y lo que se presta también para el tráfico de órganos, ¿no? Y de más, ¿no? El tráfico de gente. Bueno, entonces, dicho eso, vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con lo que empezamos a ver del tiempo y vamos a revisar un poquito el diagrama de Lexis, porque la siguiente cápsula va a ser sobre cómo hacer algunas anotaciones en el diagrama de Lexis usando R, ¿no? Y un paquete de R que se llama Lexis R. Entonces, en la clase pasada, mientras veía lo de la cohorte ficticia, pensé, la verdad es que por querer acomodar un poco el temario ante el corte de clases que tenemos, dije, la verdad es que creo que debemos devolver un poquito sobre el diagrama de Lexis y entonces ahorita vamos a revisar un poquito el diagrama de Lexis y luego vamos a empezar con la parte ya de demografía, digamos, dinámica, que va a tener que ver con el aumento de la población, con la disminución de la población. Entonces, ahorita voy a compartir mi pantalla
y vamos a hacer esto. También, bueno, noto que somos la misma cantidad de profesores que de alumnos ahorita, lo cual es un poco preocupante. Entonces, yo creo que tenemos que ver si este es el horario que más le conviene y quiénes realmente pues están haciendo las actividades y cuántos realmente van a tomar la clase, porque en general lo que yo hablo con el resto de profesores es que a medida que pasa el tiempo se van incorporando los alumnos y no lo contrario, ¿no? Ahorita tenemos una situación donde pues habemos menos que en cualquier otra sesión, incluso que la de Semana Santa. Entonces es preocupante que tengamos esto, ¿no? Entonces, un poquito, si ustedes lograron ver la cápsula, ¿no? No hice la edad mediana, pero sí hice la edad media, siguiendo esta pequeña fórmula de la edad media, ¿no? Porque como teníamos las edades quinquenales, en la cápsula, cuando generamos los indicadores, que yo retomo el libro de Belty, si ustedes por favor vean las cápsulas, además de hacer las pirámides, construir indicadores y saco la edad media. Entonces, un repaso para que sepan de dónde saqué la fórmula de la edad media y qué significa esta edad media que estamos viendo, donde nosotros teníamos intervalos quinquenales y ponemos, multiplicamos cuántas personas están dentro del intervalo por el punto medio del intervalo y luego lo dividimos entre la población total, ¿no? Y eso nos da la edad media y calculamos la edad media y comparamos contra los datos que tiene Belty, que Belty ustedes saben que es un texto que es muy bueno, pero pues está un poco viejito, está antiguito, y entonces sí se ve claramente cómo la edad media de la población en México ha aumentado, ha envejecido, ¿no? Y eso que todo el ejercicio está hecho con la información de los censos del 2010. Entonces, por favor, chequen las cápsulas. Obviamente yo me doy cuenta cuando no lo ven porque pues, yo veo el número de vistas, ¿no? Entonces, es muy claro que no han visto las cápsulas, pero bueno, cuando vean las cápsulas, chequen de que esto está allí, ¿no? De esta edad media la sacamos. No les quise sacar la edad mediana porque genera un poco de confusión y cuando le explico en el salón normal, hay problemas, entonces dije, bueno, creo que en una cápsula no voy a poder resolver el asunto. Y entonces son varias cápsulas, ¿no? Hay una cápsula para una pirámide muy simple, una cápsula para cerrar pirámides y para prorratear los no especificados, y una de indicadores, una de la que se hace la pirámide, pero en términos de la estructura por edad, y otra donde se revisan los datos con RStudio Cloud del COVID-19, ¿no? Entonces, un poquito del diagrama de Lexis. Esto es la historia, ¿no? Esto lo tomé del mimeo de Partida, de Virgilio Partida, y es para decirles, bueno, Lexis se llama así porque es el apellido de este señor que se llamaba Wilhelm Lexis, que fue un estadístico, economista y actuario, ¿no? En Alemania, y que él creó este diagrama, ¿no? James Vappel, que ya vamos a hablar de James Vappel un montón, por ejemplo, si ustedes revisan en el sitio, les he puesto una entrevista con James Vappel, que es un gran demógrafo que habla mucho sobre mortalidad y los límites de la mortalidad de nosotros como seres humanos, y vamos a discutir cuando lleguemos al tema de mortalidad, incluso acerca de la inmortalidad de los seres humanos. Entonces James Vappel define al demógrafo como alguien que conoce a Lexis, ¿no? Y entonces, si ustedes saben identificar que es un diagrama de Lexis, probablemente ya son más demógrafos que mucha gente, ¿no? Entonces, el diagrama de Lexis
es una representación gráfica de 2 dimensiones de tiempo, calendario y duración, que parten de un evento originador, que puede ser un evento demográfico importante, normalmente es el nacimiento. Esto según el Demopedia, que es como la Wikipedia de la demografía, de ahí está tomado esta información. La principal función, ¿para qué usamos un diagrama de Lexis? Es que vamos a delimitar correctamente el tiempo y por tanto permite al investigador o al demógrafo o al sociodemógrafo ubicarse y definir las cohortes sobre cuáles hará el análisis demográfico, ¿sí? En este gráfico, la existencia de un individuo está representado por un segmento de la línea recta que se llama línea de vida, que comienza en un punto donde empieza su nacimiento y termina en el momento de la muerte. Y nosotros podemos dibujar. Entonces, en Lexis básicamente existen 2 tipos de comportamiento. Vamos a tener líneas que indican permanencias, continuidad, o lo que nosotros vamos a llamar como efectivos, y esos son stocks poblacionales. Y cuando nosotros queramos dibujar eventos, ocurrencias, estos van a ser puntos, áreas, y van a poderse hacer en términos de polígonos, y esos van a estar referidos a los flujos. De ahí que nosotros el concepto de stock y flujos siempre lo tenemos que tener muy presente y muy claro, porque esto también es lo que nosotros vamos a dibujar en el diagrama de Lexis. Entonces, nosotros vamos a tener 3 tipos de líneas, ¿no? Vamos a tener una ocurrencia que en realidad no es una línea, que aquí está, ¿no? La ocurrencia es un punto, ¿no? Entonces, si nosotros dibujáramos una muerte, por ejemplo, puede ser un punto, porque acuérdense que en Lexis nosotros vamos a tener el tiempo calendario en el eje de las X y el tiempo biológico en el eje de las Y. Entonces, una muerte puede estar definida como un punto porque le pasa a una persona en un momento dado y le pasa a una persona en una edad específica. Entonces, una ocurrencia de un evento, que bueno, perdón por la muerte, pero es que siempre es el ejemplo más claro en demografía, pero podría ser también un nacimiento, cualquier evento puede suceder en un momento histórico y en un momento de la duración o en un momento de la edad, duración o edad dependiendo de cómo hayamos construido nuestro diagrama de Lexis. Y luego nosotros vamos a tener permanencias. Esas ya empiezan a ser líneas que están definidas por un evento fundador que sigue hasta el evento fatal. Esa es la permanencia que que es la línea también de vida, ¿no? La línea de vida es una semirrecta bisectriz, o sea, que corta en 2 en el ángulo a los ejes del diagrama de Lexis, que representa un individuo y que surge con el evento origen y culmina con el evento fatal. Y luego vamos a tener nuestra línea aniversario, que es cualquier línea o semirrecta paralela al eje calendario, y la línea isócrona, que es cualquier línea o semirrecta paralela al eje edad. Entonces ya vamos a hacer un poquito esto. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes tipos, y esto lo vamos a ver también cuando hagamos la cápsula del diagrama de Lexis, pero no quiero ponerme a hacer esa cápsula, si no han visto la cápsula de las pirámides, ¿no? Acuérdense que se supone que en esta clase ustedes tendrían que acompañarme dos sesiones, 4 sesiones a la semana, ¿no? Entonces las cápsulas, ahí hay 5 sesiones, 5 cositas de 15 minutos cada una, que no hacen el tiempo de clase que tenemos a la semana, ¿no? Entonces si sumamos las cápsulas, y no les he dejado cápsulas siempre, y sumamos esta de acá, pues ahí vamos, ¿no? Pero sí necesito que revisen eso, porque yo sé que van a ver, no les quiero dejar la tarea de que ustedes hagan la pirámide,
porque pues la han visto bien poquitos, ¿no? Entonces, tal vez la próxima semana la podemos dejar, pero bueno. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes polígonos. Podemos tener acá, en el diagrama de Lexis, vamos a tener, por ejemplo, se me desconfigura un poco mis grafiquitos, ¿no? Pero vamos a tener diferentes polígonos. Por ejemplo, cuando yo tengo un triangulito, lo que tengo es un periodo. Si yo tengo aquí, lo voy a volver a dibujar aquí porque aquí como que se desconfiguró cuando lo pegué. Ahí está, ¿no? Entonces, esto va a estar en un periodo que va de un tiempo, por ejemplo, si esto está en el año 2000 y esto está en el año 2001, esto va a tener, este triángulo corresponde a eventos que o sea, puntitos aquí, un área son muchos conjuntos de puntitos. Entonces, eso puede ser un conjunto de eventos que se dieron entre el 2000 y 2001, ¿sí? Entonces, aquí pasó un año. Supongamos que esto tuviera como las mismas dimensiones. Eso no me va a pasar en el RStudio Cloud cuando yo saque mi diagrama de Lexis porque me lo va a dibujar muy hermoso y muy bonito. Entonces, cuando yo tengo estos periodos, estos eventos sucedieron entre el 2000 y 2001, pero le ocurrieron a las personas que tenían a lo mejor entre 5 y 6 años, ¿no? Ahí está, 5 y 6 años. Entonces, a la medida que la gente que nació en cierta edad va cumpliendo años durante el año 2000, vamos haciendo esta línea de acá, porque si ustedes ven, cuando nosotros decimos, probablemente ustedes tienen gente, compañeros, que tienen la misma edad y nacieron en distinto año. Y eso es así porque nosotros vamos cumpliendo un año de edad, ¿no? Nosotros aquí nacimos en algún momento y vamos cumpliendo años durante todo el año y entonces dejamos de tener cierta edad, ¿no? Entonces aquí estas personas, esta línea, ¿por qué es así? Porque estas son las personas que tienen de 5 y todavía no han cumplido 6 años. Entonces, estos son eventos que pasaron entre el 2000 y 2001 para gente que tenía 5 años cumplidos, ¿sí? Entonces, un triangulito de esta forma, un triangulito, ay, mire, lo pinté demasiado, un triangulito de esta forma, nosotros decimos que implica que ahí voy a estar viendo eventos que sucedieron en una sola edad, en un solo periodo, y que además corresponden a una sola generación. Quiero ver si mejor me traigo un Lexis por aquí. Acuérdense, que hicimos nosotros, lo vimos, este grafiquito, si ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando nosotros teníamos la primera sesión, vimos este gráfico, ¿no? Donde decíamos que aquí, este es el diagrama de Lexis, ¿no? Tenemos un tiempo histórico, ¿no? Un tiempo biológico, ¿no? Y aquí esto lo hice de 5 en 5, ¿no? En teoría esto debería ser como muy cuadradito, pero no me quedó tan cuadradito. Y entonces decíamos que, por ejemplo, las generaciones se ven como un grupo de personas que nació durante un periodo. Por ejemplo, esta sería la generación que nació entre 1985 y 1990. Toda esta es una generación, ¿no? Y entonces casi siempre una generación se ve como líneas que van en el ángulo de 45 grados, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren ver ese triangulito, ¿no? Ese triangulito que estábamos viendo nosotros aquí. Vamos a hacer un triangulito para que se vea claramente. No, voy a hacer otro, ahí. Uno que no tenga que dibujar la generación. Entonces, cuando yo dibujo un triángulo de esta forma, aquí irían los eventos que ocurrieron entre 1990
y 1991, ¿no? Porque ocurren en este periodo, 1990 y 1995, perdón. Y entonces son los eventos que ocurrieron en ese periodo, o sea, un periodo, que le ocurrieron a las personas que tenían entre 5 hasta 10 años, entonces en una sola edad, en un solo grupo de edad, digamos, y en una sola generación, porque es esta generación que nació entre 1985 y 1990. No hay contaminación de la otra generación, porque ese otro pedazo ya son personas que nacieron antes del 85. Si ustedes ven, aquí empieza el 85 y aquí nacieron estas personas. Entonces, si yo incluyo a gente de este otro cuadrito, ya habría otra generación. ¿Quedó un poco más claro? No. Vamos a seguir viendo esto. El otro gran tipo de polígono que vamos a ver son los cuadritos. Los cuadritos nos dice que ahí vamos a tener siempre 2 generaciones, un periodo y una edad. Tengo que ir acá. Entonces, un cuadrito, por ejemplo, sería, por ejemplo, veamos este cuadrito de acá. ¿Sí? Acá yo tengo a la generación, tengo un periodo, tengo a gente que tiene entre 5 y 10 años, ¿no? Y aquí tengo 2 generaciones, porque aquí estos de acá todavía tienen entre 5 y 10 años, pero son los que nacieron antes del 95, son de otra generación. Ustedes casi siempre están conviviendo con gente, si pensamos en años calendarios, ustedes casi siempre están conviviendo con gente que durante un momento en el año tienen la misma edad y nacieron en diferente año, ¿no? Siempre cuando están chiquitos nunca se dan cuenta y que además también en los colegios dicen algo así que casi es que sí nació en tal fecha, entonces que ponen como las fechas de cumpleaños de los niños para poderlos aceptar en el kinder. Y esos a veces no tienen que ver tanto con el año calendario, sino que con la edad que ellos van a tener a la hora de iniciar el kinder, que el kinder entran como en agosto, ¿no? Entonces, en este cuadrito ustedes van a ver siempre a 2 generaciones, ¿no? 2 generaciones y una edad y un periodo, ¿no? Y el otro tipo, y hay otros paralelogramos que son muy famosos también, que ahí ya tengo marcado uno, que vamos a tener, y aquí me quedó un poco mal, entonces lo voy a plantear acá mejor. Vamos a tener también paralelogramos que, por ejemplo, si yo quiero seguir a una generación hasta que esta generación cumpla cierta edad, yo la tengo que seguir 2 años. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este paralelogramo acá, de este tipo, ¿sí? Esto es cuando esta gente que nació en 1985 a 1990 pasaron de 10 a 15 años, ¿verdad? Todos estos de acá iban llegando a, todas estas líneas implican gente que iban llegando a los 15 años, ¿no? Todos ahí están. Esos puntitos son gente que son eventos de gente que nació entre 1985 y 1990 y que llegaron de tener 10 años cumplidos a tener 15 años cumplidos. Para que yo pueda observar toda esta transición de los nacidos de 1985 a 1990 que cumplan 15 años, no los puedo ver solo desde el 95, que la primera persona que nació en 1985 cumplió 10 años. Los tengo que ver, entonces aquí está, el primero de 1995 cumplió 10 años y está acá, ¿no? Y a yo lo voy siguiendo hasta el año 2000, que cumple 15, ¿no? Y digamos que está acá.
¿sí? Pero que digamos que nació el 31 de diciembre de 1989, que está aquí casi al final, en 10 años, o sea que ahí a la colita del 2000 va entrando a los 10 años. Para yo terminar de ver que él cumpla los 15 años o ella cumpla los 15 años, lo tengo que dejar de observar en el 2005, ¿no? Entonces, en este tipo de observación donde yo observo a toda una generación pasar a los siguientes años cumplidos, yo voy a tener que ver 2 periodos, ¿no? Entonces acá yo estoy viendo cómo pasan de 10 a 15 años, que es un grupo quinquenal, pero tengo que observarlos en un periodo de 10 años para ver que eso pase. ¿Ya lo vieron? No, sí, tal vez. Ok. Y ese es un paralelogramo importante. El otro paralelogramo importante no puse la pluma. Es el paralelogramo que, digamos, va de esta manera. Así. Y ahorita no se preocupen que vamos a ir uno por uno. En este paralelogramo, digamos que es un poco como el complemento del otro, yo observo a una generación en un solo periodo, pero tengo que observarla en 2 edades. Si ustedes ven, hay 2 cuadritos de edad que si yo sigo a una generación durante un periodo, indiscutiblemente voy a ver que esa generación pasa de un grupo quinquenal o de una edad a la siguiente, ¿no? A lo largo de, aquí por ejemplo, en 1995 al 2000, voy a ver personas que nacieron entre 1980 y 1985, que tenían 10 años, ¿no? Algunos tenían que justo tenían 15 años y llegaron a 20, que nacieron en esa generación, que son estos de acá, y también a personas que nacieron justito antes del 85, que llegaron a los 15 años, ¿no? Entonces, esos son como las formas que nosotros vamos a ir viendo en el diagrama del Lexis, ¿no? Y entonces esto es un elemento importante en la demografía porque yo veo acá cómo es la conjunción del tiempo de los eventos, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan en esa primera clase o si no se acuerdan, les vuelvo a contar, dijimos que los stocks, por ejemplo, de una persona, o sea, si nosotros hacemos una observación en el tiempo, se ve como una línea recta, ¿no? Y estas de acá también pueden ser consideradas como un stock, ¿no? Si yo hago esta línea de acá, son personas que tienen una edad exacta. ¿Se acuerdan que nosotros en la clase pasada dijimos una edad exacta? Entonces, esto es importante porque hay elementos en la demografía que van a suceder a edades exactas. Entonces, es como toda la gente que llegue a cierta edad, ¿no? 15 años, ahí, ¿no? Entonces, estos también van a ser considerados stocks o efectivos, se llaman. Ok, hoy vamos a ir como uno por uno viendo todas estas cosas, ¿no? Supongamos que hoy tenemos aquí un Lexis hoy
que aquí nos marca solo el cambio de un año. Aquí empieza el año 2001, ¿no? Aquí termina el año 2000, ¿no? Aquí ya tenemos el año 2000. Y aquí tenemos todo lo que sucede durante un año. Entonces, siempre nuestros cuadritos, dijimos, tienen que tener la misma, la misma longitud en el tiempo, ¿no? Entonces, aquí hay otro año. Entonces, esto es lo que pasó en el 2001 y aquí está la edad, ¿no? Entonces, pasan de 2 a 3 años y así sucesivamente. Entonces, las ocurrencias dijimos que son un punto, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dicen, 3 niños de la generación de 1998 han fallecido durante el año 2001, ¿no? Y son estos 3 niños, ¿no? Entonces, nosotros dibujamos su línea que acaba en puntito, que es el puntito donde se van, y entonces ese puntito tiene una coordenada, ¿no? Este niño a lo mejor se murió a finales del 2001, a lo mejor como por agosto del 2001, y acababa de cumplir 3 años, ¿no? Esas son las ocurrencias, ¿no? Y este niño tenía un poquito más, pero todos pertenecían a la misma generación, ¿sí? Todos nacieron en algún momento de 1998, pero dependiendo de la fecha, pues unos tenían 2 años y otros tenían 3, ¿sí? Entonces, esos puntitos corresponden a ocurrencias, ¿no? Porque son como un plano cartesiano donde indica a qué edad y en qué momento calendario nos pasan las cosas. Entonces, nosotros podemos empezar a revisar, ¿no? Cómo nosotros podemos ver ese diagrama de Lexis, ¿no? Nosotros vamos a decir, y que además tiene que ver con nuestro diseño de investigación, si vamos a hacer un estudio de momento transversal o sincrónico, ¿no? Que estos van a verse de manera vertical en nuestro diagrama de Lexis. Los estudios de tendencia, ¿no? Que estos tienen que ver con el paso del tiempo calendario y los estudios diacrónicos, ¿no? Y entonces, una de las cosas fundamentales, los longitudinales, es donde vamos siguiendo a la población, ¿no? A lo largo de todo de sus cohortes, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener 3 efectos fundamentales en demografía, ¿sí? Vamos a tener el efecto edad, ¿no? Hay cosas que nos pasan porque son cosas que suceden a ciertas edades, ¿no? Y ahí es como volviendo a esta reflexión que teníamos al principio de esas primeras lecturas, es que hay cosas que están muy marcadas por la edad, ¿no? Por ejemplo, las niñas no pueden ser madres a los 5 años, ¿no? Hay una cuestión biológica de imposibilidad, ¿no? De eso, ¿no? Entonces hay un efecto edad en algunas cosas que te tienen que pasar a la misma edad. Alguna compañera alguna vez, alguna alumna señaló que se podía considerar como un efecto de edad llegar a los 27 años, ¿no? Y ser artista, ¿no? Porque son todos los que se mueren a los 27, ¿no? Como un efecto de edad. O sea, algo que te pasa porque llegas a cierta edad, ¿no? Independientemente del momento histórico en el que estés con esa edad o el momento calendario, ¿no? Entonces, ese es el efecto de edad, cosas que nos suceden a nosotros porque tienen que ver con las edades que nos pasan, ¿no? El otro es el efecto momento, que se llama, o efecto periodo, ¿no? El efecto momento o el efecto periodo tiene que ver por cosas que nos afectan a todos, porque afectan a toda la población en un momento específico histórico, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viviendo, ¿sí? Pero nos está afectando a todos independientemente de la edad, lo estamos viviendo de manera sincrónica, ¿no? Estamos con un virus, nos está atacando, o sea, es algo que nos está marcando a todos de manera igual.
Y luego está el efecto cohorte, que este es el asociado al generacional, ¿no? Que es el efecto, ¿no? De vivir ciertos momentos históricos a ciertas edades. O sea, ustedes imagínense haber sido joven, ser una mujer joven en el momento en que se descubre la píldora, ¿no? Eso es un cambio generacional y generó un cambio social porque, y quienes llevaban ese cambio social pertenecían a ciertas generaciones, ¿no? Probablemente las personas que lo vivieron después tenían ya otro comportamiento en términos de su fecundidad o la gente que lo vivía antes, ¿no? Entonces, esos son los efectos, los 3 efectos que en demografía siempre estamos estudiando y que además son muy difíciles de poder desentrañar entre sí, porque los efectos van a estar, sobre todo, este efecto va a ser el más difícil de estudiar porque algunas veces lo que vamos a querer es decir, esto es por la edad, esto es por el periodo. Y entonces, ¿cómo yo calculo el efecto cohorte si es la combinación de los dos? Entonces, los estudios como más avanzados en demografía siempre quieren tratar de desentrañar, de desmenuzar estos 3 efectos y tienen unas limitaciones, digamos, matemáticas, o sea, hay como todo un nuevo aparato para tratar de medir esto y se mide de manera numérica, ¿no? Ustedes tienen ahí, mire, esto está explicado porque la gente tenía esta edad, esto es por el momento que estaban viviendo y esto otro por ser parte de una generación. Entonces, para esto nos va a servir muchísimo el diagrama de Lexis, porque nos va a permitir a nosotros ver dónde la gente está. Y entonces, y saber qué tipo de análisis yo estoy haciendo. Si estoy haciendo un análisis, como en el naranjita, que sería un análisis que está marcado por la edad, o sea, aquí es algo que le pasa a los niños entre 10 y 15 años, que podría ser la entrada a la adolescencia, ¿no? Pasar de la primaria a la secundaria, ¿no? Esos tránsitos. Entonces podríamos hacer una observación de ver a diferentes personas a lo largo del tiempo cómo es ese tránsito por las edades. Y entonces eso sería, digamos, un estudio que tiene un componente etario. Lo otro, este es un estudio en que nosotros estamos observando a la gente según un periodo. Entonces yo aquí no distingo según edades y agarro a toda la gente y la estudio de 1995 al año 2000, ¿no? Y luego, más bien yo puedo hacer estudios de generación, que es este verdecito de acá, donde yo voy a ir siguiendo a todas las personas que nacieron entre 1985 y 1990 a lo largo de toda su vida. Y esos son los estudios longitudinales de cohorte y de historias de vida, ¿no? Casi siempre nosotros no podemos hacer este seguimiento. Normalmente nosotros lo que hacemos es que hacemos una encuesta en un momento del tiempo, tipo 2000, ¿no? Y le preguntamos a la gente por su pasado, ¿no? ¿Sí? Y entonces estamos aquí, en este momento del tiempo, nosotros estamos aquí y hacemos las preguntas y podemos construir esta área verde, ¿no? No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿No? Listo. Entonces, un poquito el repaso de esos planos de observación también se puede ver acá, que nosotros vamos a tener, podemos decir que tenemos un plano de observación de edad periodo cuando tenemos un cuadradito, porque aquí tenemos una edad y un periodo y 2 generaciones, ¿sí? Entonces como que se van a ir llamando en términos de lo que solo tienen un elemento. Entonces esto se le llama edad periodo a este cuadradito que vimos. Porque yo estoy observando en un periodo, estoy observando una edad. Y luego tenemos los de periodo cohorte, porque acá yo estoy observando un periodo,
y estoy observando a una sola cohorte a lo largo de 2 edades. Y el otro que yo les decía, que es, estoy estudiando en 2 periodos a una edad y en una cohorte, ¿no? Entonces, estos a nosotros nos sirven para poner nuestras observaciones, ¿no? Nosotros vamos a poder establecer acá la información que nosotros tenemos acerca de nuestros fenómenos demográficos. Yo les decía que nosotros poníamos nuestros eventos en estas áreas y nosotros podemos entonces poder calcular los cocientes o riesgos de que a la gente le sucedan esos efectos. Normalmente nosotros, a las personas, eso es otro, cuando nosotros les decía que estos son stocks, ¿no? Que las líneas rectas son stocks, dijimos. Ahí está. Entonces, esto es una población que está en un momento en el tiempo y eso es un stock. Y estos de acá, nosotros decimos que son los stocks porque son los sobrevivientes que llegaron a cierta edad dada, ¿no? Estos son los pertenecientes a una generación que llegaron a la edad X más 1. Entonces, estos de acá, los que tienen como una edad exacta, muchas veces nosotros los vamos a llamar sobrevivientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá, estos eran los sobrevivientes a la edad X y estos eran los sobrevivientes a la edad X más 1, entonces pasa un periodo y estos llegan a esa edad, ¿no? Y entonces, quienes llegan a esta edad y no les pasó, estos son los sobrevivientes que llegaron acá, estos fueron a los que les pasó algo, y entonces yo puedo sacar una probabilidad, que dado que yo soy un sobreviviente a una edad, ¿cuál es la probabilidad de que a mí me ocurra este evento que ha pasado durante una misma edad? ¿No? Esto es cuando nosotros tenemos un plan de observación edad corte, que casi nunca la tenemos. Normalmente nosotros tenemos algo así, que por eso nosotros decíamos en la clase pasada que hacíamos el proceso de la cohorte ficticia, ¿no? Entonces yo tengo acá mi planito de observación, que es un cuadradito, ¿no? Y yo voy a decir, ¿no? O sea, ahorita ustedes no se fijen tanto en las fórmulas, yo quería más bien los cuadraditos. Y entonces yo voy a decir, bueno, aquí pasaron ciertos eventos en estas personas que pasaron en este periodo, en este grupo de personas, pero ustedes saben que aquí hay 2 generaciones, ¿no? Porque aquí en un cuadrito siempre hay 2 generaciones. Entonces, yo lo que asumo, ¿no? Es que esto está dentro de una misma generación a partir de que yo estoy midiendo el tiempo vivido de esas personas y entonces voy a poner mi tiempo vivido abajo y en lugar de hacer cocientes, vamos a hacer tasas y voy a poner mis eventos, ¿no? Entonces, básicamente, ahorita ya ustedes tienen más claro qué tipo de observación podemos tener en la demografía, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar la observación retrospectiva muchas veces, ¿no? Que es esta observación donde yo les decía que nosotros en un momento en el tiempo reconstruimos esa historia de vida porque pues, es muy caro seguir a la gente. Ustedes imagínense que pero hay estudios, ¿no? Si ustedes revisan todo el estudio que hizo Elder en Estados Unidos, lo voy a escribir en el chat para que ustedes, a ver si lo quieren buscar. Elder, el señor Elder, él fue uno de los precursores de los estudios biográficos o de historias de vida, de trayectorias de vida. Y entonces él sí fue siguiendo, o sea, él sí fue siguiendo a muchas personas. Hizo un estudio donde empezó a seguir a los niños, creo que después de la crisis del
de 1930, ¿no? Entonces, él sí los hizo, digamos, sí fue siguiendo a los niños y fue viendo cómo lo tenían todos, pero ese tipo de estudios es carísimo y casi nunca lo hacemos, entonces casi siempre lo que hacemos es una observación retrospectiva donde nos basamos en la memoria de los entrevistados para estudiar cómo le pasaron las cosas, en qué momento del tiempo les pasaron las cosas, y en México existe una encuesta muy importante que se llama la EDER, que se llama la encuesta demográfica retrospectiva. Esta es una encuesta, es súper interesante, donde a cada una de las personas se van llenando un cuestionario que más bien es una tabla, donde ustedes tienen sus años de vida y todos los eventos que les pueden pasar. Entonces, si ustedes se mudaron, si se casaron, si se divorciaron, si entraron a trabajar, salieron de trabajar, todas esas cosas se mapean en una como tabla y entonces yo reconstruyo, ¿no? Y entonces podemos reconstruir esa línea verde que nosotros veíamos en el diagrama de Lexis. Lo otro es la observación continua, que este es el tipo de observación que se realiza a través de los registros administrativos. Esto sería como lo ideal, no es perfecta, pero hay muchos estudiosos en Europa que le tienen mucha fe a sus registros administrativos y ellos dicen que pueden seguir a partir de los registros administrativos muy claramente a las personas a lo largo de toda de todos sus movimientos de vida. Imagínense si ustedes dejan huella de cuando se mueven, ¿no? Si ustedes tuvieran que hacer un trámite administrativo para decir que se movieron y ese trámite está, no sé, anexado a su CURP, por ejemplo, podríamos seguirnos, ¿no? Pero bueno, nosotros no tenemos ese tipo de sistemas, pero en otros países sí, y entonces nosotros podríamos ir siguiendo a la gente si se movió, si se casó, si no sé, si tuvo un hijo, porque bueno, si va al hospital, ahí está su CURP, y entonces pueden ir reconstruyendo toda la información. Ustedes imaginarán que esto implica, primero, que hayan muy buenos sistemas de información, y segundo, que pues sí estén muy bien anonimizados, porque pues si no, pues sabríamos la vida de todo el mundo. Y esto da un poquito de miedo, saber que el gobierno nos pudiera perseguir como en esta observación continua todo el tiempo, ¿no? También eso genera un poco de ansiedad, ¿no? Pensarlo. Pero bueno, hoy en día, digamos, con los teléfonos móviles también podríamos seguirnos, ¿no? Por ahí dicen que no hay que activarle algunas cosas a los teléfonos, pero bueno. La observación seguida es una versión sutil de realizar una observación retrospectiva o una observación continua, pues este tipo de observación vincula los sucesos concernientes a un mismo individuo para trazar una biografía, ¿no? Que esta es un poquito de ir haciendo una combinación entre que nosotros podamos, que son las encuestas longitudinales. Por ejemplo, la encuesta de la EMIF, se las escribo acá, la ENVI, digo, la encuesta ENVI, la ENVI. Esta encuesta se hizo por primera vez en el 2002. Esta encuesta, entonces, en el 2002 a todos les hicieron como la parte retrospectiva. Y luego fueron haciendo varias olas donde iban como anexando más información, porque pues yo entrevistaba en esa primera vez, en el 2002, entrevisté a alguien de 25 años, lo vuelvo a ver cuando tiene 27 años, entonces le pasaron cosas, ¿no? Pero la primera vez que lo entrevisté le pregunté todo lo que le había pasado en la vida. Y ya en el 2007, que me lo vuelvo a encontrar, pues ya no le pregunto todo lo demás porque ya lo tengo y solo le pregunto, bueno, del 2002 al 2007, ¿qué te pasó? Y ya, lo anotas. Luego creo que hubo una siguiente vuelta en el 2012 y entonces ahí otra vez, bueno, ¿qué onda? ¿Qué te pasó en estos 5 años? Entonces ya se ha notado.
y así va, ¿no? En esa observación seguida, entonces yo entrevisto a la persona varias veces y le pregunto de manera retrospectiva lo que le ha pasado en el periodo del tiempo que yo no lo vi, ¿no? Ese es otro tipo de observación longitudinal o seguida. Y luego la que más usamos nosotros es la observación instantánea, que da cambio de los estados de población en un momento dado en situaciones de cambio continuo. Y la más clásica, como decíamos nosotros, son los censos, donde yo hago un censo y hago otro censo en 10 años después y digo, aquí cambiaron un montón de cosas y yo puedo ver qué ha sucedido ahí, ¿no? Ya solo somos 4. Y entonces un poquito, ¿no? Para que ustedes vean cuál es la diferencia de la continua con la retrospectiva, tiene que ver con el sentido en que yo estoy observando, ¿no? En la observación continua yo me estoy moviendo de aquí para acá, ¿no? O sea, yo voy caminando con la población y en la retrospectiva yo les decía que en un momento del tiempo yo observo para atrás, ¿no? Hay otros, nosotros hemos estado viendo un diagrama de Lexis que tiene como única, que tiene el tiempo, se pone, aquí va el tiempo calendario y aquí va la edad. Quise dibujar un calendario, pero no me salió. Pero hay otros tipos de diagramas de Lexis. Este es un paper que hizo Timothy Riffe y Francisco Villavicencio y otro señor, pero Francisco Villavicencio es mexicano, por eso se lo digo así, sobre el tiempo vivido. Este señor que nosotros íbamos a ver en mayo, en una reunión que iba a venir a México, pero bueno, ya no se pudo, hizo una serie de diagramas de Lexis que incluyen otros parámetros de tiempo, ¿no? Digamos, y nos dice, este es el clásico, la A es age en inglés, la C es C de cohorte y la P de periodo. Entonces, el clásico que nosotros analizamos es ¿no? Que es con el que trabajamos, digamos, constantemente, pero también hay gente que pone los diagramas de manera diferente, ¿no? Donde nosotros podemos ver, por ejemplo, acá uno que lleva la cohorte, aquí en lugar del tiempo calendario, y aquí lleva la edad. Todo va a depender de cómo nosotros queramos observar. Este lleva edad y cohorte, y entonces aquí va la edad, ¿no? Entonces son diferentes tipos, hay más, no los quiero confundir, pero para que ustedes vean de que hay bastantes representaciones en el tiempo que se pueden hacer. Entonces, ¿no? Yo creo que lo vamos a dejar acá, porque pues ya somos muy poquitos estudiantes, y, y tengo la certera sensación de que no entendieron mucho el diagrama de Lexis. Entonces vamos a volver con la parte más práctica y voy a ver cómo puedo yo acomodar un diagrama de Lexis y que ustedes sean más participativos en la siguiente sesión para que ustedes ya se apropien mejor del diagrama de Lexis y vamos a hacer más una parte como mucho más práctica, pero que no nos da tiempo ahorita de empezar porque pues ya son las 6:30. No, casi, son las 6:20. Entonces lo vamos a dejar acá, también a la espera de que en la siguiente sesión se junten más estudiantes y no haya más profesores que estudiantes. No sé si Mariana, Carlos, ¿tienen alguna duda? ¿No? Bueno, entonces voy a dejar de